Muy buenas a todos desde Santo Domingo, muy buenas desde la República Dominicana. Aquí me encuentro con el coleccionista más ínclito de toda la República Dominicana, con mucha diferencia, y probablemente una de las personas más conocidas en el coleccionismo numismático, bueno, del mundo, o al menos de Hispanoamérica. Se trata de Isaac Ruthman. Seguro que habéis oído hablar muchos de vosotros de Isaac, y bueno, pues es todo un privilegio poderte entrevistar. Yo creo que es de los privilegios más grandes que he tenido en el blog numismático. Muchísimas gracias, Isaac, por recibirme. Gracias por todos esos inmerecidos títulos que me has puesto, pero créeme que nunca lo hice por prestigio ni nada que parezca, sino sencillamente porque siempre me ha gustado. Yo creo que el coleccionista, el requisito básico es que le guste mucho la historia. Si la historia es importante, pues la numismática, la filatelia y casi todo lo que uno pueda coleccionar en la vida está íntimamente ligado con la historia. Y a mí siempre me apasionó desde muchacho la historia, era la asignatura preferida. Y cuando tuve las oportunidades, que fue en República Dominicana, un día un amigo me invitó a su oficina y me enseñó unas monedas que había conseguido de Haití, de 1802, del periodo de la anexión de República a Haití. Y eso despertó mi interés y empecé entonces a perseguir, a ver dónde conseguía cosas. Era una época interesante porque no había muchos coleccionistas en República Dominicana y aparecían bastante cosas. Cuando se corría la voz que había alguien pagando bien, pues la gente traía muchas cosas y empecé a desarrollar ese interés. Después, claro, uno va expandiendo, empecé a comprar fuera, empecé a ir a subastas, Perdona que le interrumpa, ¿esos inicios serían más o menos los años 60? Fue un amigo, Tony Rodríguez, que fui a su oficina, pero yo creo que serían los 70, principios de los 70. Yo llego a República Dominicana en 1963. Y eso fue a 2 o 3 años después, así que debe haber sido en los finales de los 60 o de los 70. La primera subasta que participé, recuerdo, si no mal recuerdo, fue en New York, de una casa subastadora muy importante en aquella época. Y tenía una gran colección de monedas romanas y griegas. Y yo mandé pujas escritas antes de la subasta por creo que 8 monedas. Y no recuerdo la cantidad, pero lo curioso es que vamos a suponer que yo ofrecí, decían la moneda vale de 200 a 250, yo ofrecía 260. Y hice ofertas, por decir un número, por 5,000 y compré todo por 4,995. Y yo dije, o yo soy un genio o me engañaron. Y obviamente me engañaron porque todavía hoy trato de vender esa moneda después de 50 y tantos años y no consigo el dinero. Así que hay que tener cuidado, no se puede ser muy confiado. Pero igual que digo eso, digo que hay casas subastadoras excepcionalmente serias, y si tienes un buen agente que te represente en la subasta, todavía mejor. Y lo que hay es que aprender, todo tiene su truquito. Y lo preferible es ir uno personalmente a la subasta, ver la moneda y saber hasta el límite, pero uno debe tener siempre un límite, porque es muy fácil dejarse llevar por el momento y terminar pagando lo que las cosas no valen. Porque eso es una de las cuestiones. Ha dicho una tensión, yo creo que por uno dice, cuando ven que alguien paga bien, entonces, pero luego por otro lado dice hay que ponerse un límite. Entonces, sí. ¿Dónde está ese límite? Ese límite de pagar bien como para que la gente venga a ti o se acuerde, ¿no? Diga, pues esta moneda le interesará a Isaac. Y por otro lado, no ser un mirlo blanco que si le dicen 500 paga 500 y si le dicen 1.000 paga 1.000. Mire, en una subasta, si se queda uno luchando con otro desesperado como uno, las cosas se pueden ir de la mano. Yo hace unos meses metí en una subasta que
el precio final fue, del estimado que tenían, fue como 50 veces más alto lo que terminé pagando y éramos dos coleccionistas. Pero a esa altura... Me parece que sí que sé quién es esa subasta. Sabiendo que era una pieza única, que no existe otra. Y entonces el razonamiento, que no fue razonamiento, fue, bueno, si lo compro me arrepiento. Si no lo compro me voy a arrepentir de no haberla comprado. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es el menor arrepentimiento? Y terminé comprándola, pero bueno, como que dice, una cosa paga otra, en algunas uno pega, en las otras paga. Bueno, y luego está el tema de los agentes. Hay aquí otra de las cuestiones. Es que entiendo que los agentes serían más interesantes o más necesarios en los años 70, 80, cuando desplazarse era muchísimo más difícil. A día de hoy sigue siendo necesario la figura del agente en una subasta. Mira esto qué curioso. En filatelia, eso está increíblemente organizado. Hay agentes, son una red de agentes a nivel de todo el mundo que usted llama, yo por ejemplo conozco uno de los Estados Unidos. Ese, cuando sale algo de la República Dominicana, me lo dice, entra a tal link y ve la pieza, porque en muchos catálogos uno no lo recibe. Yo le digo tanto, y si yo le digo 1000 y él me la consigue en 20, me lo consigue en 20. Y no fallan, y van personalmente a la subasta, son respetados, son serios. Eso no existe en numismática. Eso no existe en numismática y es raro, porque en filatelia funciona súper bien y ellos también tienen una ventaja, te cobran un 5% de comisión, pero tienen un límite, hasta $500. Tú puedes comprar 1.000.000, pero tú no vas a pagar más de $500, porque tú no sabes si el dealer si el comprador está empujando para arriba para tener más comisión. Digo, no soy tan descreído, pero son cosas que en filatelia está súper organizado y funciona como un reloj. ¿Y por qué cree que no ocurre esto? Porque el tema de los representantes, yo lo veo bastante más común en Estados Unidos que en Europa. O sea, siempre que me dicen, no, este es el representante de tal coleccionista, siempre me lo dicen de un coleccionista americano. No, pero no es representante de un coleccionista, representa a la comunidad. Ellos reciben bits de todo el mundo. Uno, por ejemplo, el que yo conozco en los Estados Unidos, yo le mando mis bits para Europa, para donde sea, y él tiene allá un asociado y se reparten la comisión, pero funcionan perfectamente y le digo, ojalá lo hubieran las monedas. Mire, yo he estado comprando mucho en Europa últimamente porque ahora, con el fenómeno de Internet, uno recibe por distintos medios las subastas que vienen con lo que puede uno interesarle. Y uno descubre muchas cosas que antes no las veía, ni se enteraba uno, porque si tú recibes, primero la mayoría de los catálogos hay que pagarlo, y sería una fortuna que gastaría el catálogo a veces para no conseguir nada. Pero con esa organización que ellos tienen y te avisan a ti específicamente cuando viene algo, puedes estar con los ojos cerrados y funciona. Ojalá numismáticamente alguien se embullara y lo hiciera, tuvieran representantes, porque es Londres, Suiza, New York, Los Ángeles, son 7, 8 agentes que cubren todo el territorio. Bueno, pues hay que dar la idea también de negocio, pues para quien quiera agarrar el guante. Aquí lo estamos dejando bien claro. Bien, una de las cuestiones también, acabas de también citar el tema de Internet y entiendo que esto, en el mundo entero ha supuesto un punto de inflexión en cómo se colecciona. No sé cómo se ve desde su perspectiva, ¿no? Porque desde la perspectiva a lo mejor del coleccionista medio europeo, nosotros lo que vemos es que antes los reales de A8 o las cositas así nos los repartíamos entre cuatro, o sea, al final se vendían fundamentalmente en España, a lo mejor la pieza más extraordinaria se vendía fuera, pero mucho quedaba en España y ahora de repente vienen coleccionistas fuertes de fuera, vienen dealers de fuera y revientan el mercado, porque claro, entran con una capacidad económica que nosotros no tenemos. Estamos de acuerdo, pero se paga el precio real. Porque el precio debe ser un precio donde compita todo el mundo. Y las cosas se van adecuando. Porque muchas veces, aquí mismo, por ejemplo, en las subastas internas que tenemos de la sociedad, la gente para pagar $200 por una moneda se escandaliza. Pero esa misma moneda, si va a eBay, la ves en $700, $800.
y entonces van y la compran allá. Aquí se lo encuentran caro, pero allá lo pagan tranquilamente. Entonces, ¿cuál es el valor real de la cosa? Cuando hay competencia entre todos. Y eso es importante porque durante los años uno ha comprado muchísimas cosas que han subido y otras que han bajado. Y una cosa compensa a la otra. Sobre todo, el otro problema que hay con Europa es los grados que le dan a Europa. El sistema que tiene Europa de grading, como le dicen los americanos, o de ponerlos en los plásticos, que para mí es totalmente un disparate, y yo diría que un día va a explotar ese sistema porque no es científico. Depende el que va a ver la moneda si durmió bien o peleó con la esposa. Se refiere a lo de el grading. A los plásticos, sí, a los cápsulas. A los slabs. Sí, vale. Entonces es totalmente disparatoso a veces. Uno ve una moneda toda rayada y le dan un grado altísimo, y después ve una perfecta y le dan un grado más bajo. No tiene nada de científico, y como te digo, no le veo, pero pone un poco de sensatez en el mercado, sobre todo en el mercado americano, que el americano, el coleccionista americano, que son cientos de miles, necesitan una base porque no tienen ese conocimiento. Y en esto experiencia, pasarse años, pero claro, los años no se compran en el mercado, ¿no? Son vivirlos, y tú vas acumulando experiencia y ya tú sabes lo que es raro, lo que está bien, lo que no está, lo que es fácil, lo que es difícil. Pero el americano no, el mayoría del americano se lleva por el grado que le dan. Y es una cosa increíble porque desde un grado, un MS64 o un MS65, el valor se triplica, pero cuando va al 66 se multiplica por 10, y cuando va al 68 se multiplica por 1000. Es una cosa que no tiene sentido, y como digo, es pura apreciación del individuo que le da el grado. Entonces en Europa no se usa. Está empezando a usarse un poco en Europa, y yo he tenido muy malas experiencias con Europa porque muchas de las cosas que he comprado en Europa y que ahora me llegan terriblemente sobre overgrade, con un grado que no le corresponde. O sea, que ellos dicen, eso es normal para Europa, y ustedes tienen otro sistema. Y eso le ocurre en casas de subastas conocidas, casas de subastas conocidas, importantes. Me ha pasado con subastas en Monte Carlo, me ha pasado. Ahora estoy rezando porque me viene una de España, una de Puerto Rico, un 5 pesos, el peso de Puerto Rico, y los compré como flor de cuño. Vamos a ver qué es lo que llega. O sea que, ¿y ustedes comprarían más tranquilos si estuviesen en la capsulita? Un poco más tranquilo, un poco más tranquilo. Vale, aquí ya vamos a entrar un poco en la forma de coleccionar, porque, a ver, de entrada, la temática de la colección de Isaac Ruthman es que es una colección tan enorme. Perdón, otra cosa es que el encapsulado no solamente te da el grado, sino supuestamente ellos garantizan la autenticidad. Salvo en moneda antigua. Yo he tenido un gravísimo problema con autenticidad porque me quedan 26 monedas que fueron graduadas y fueron dados grado, resultaron todas que habían sido alteradas, y ha sido un desastre. La garantía para que me la pagaran y lo que pagaron, bueno, sin comentarios. Bien, bueno, le decíamos, como forma de coleccionar, claro, la colección es tan inmensa, la colección de Isaac Ruthman, que además en el censo de DNGC aparece parte de ella, eso es tan inmenso que ¿cuál sería el nexo común de toda la colección? Si es que hay un nexo común. Bueno, en realidad la parte estamos hablando de moneda, obviamente, es el Caribe, es el área del Caribe. Como nacido en Cuba y que he vivido toda mi vida en República Dominicana, el Caribe para mí es sumamente importante. Y siempre me he enfocado al Caribe, aunque he tenido áreas que he coleccionado como Canadá, México, Guatemala, Suramérica y España, los durillos de España, la pequeña de oro de España. Pero cuando completo la colección, ya no hay nada que buscar, se pierde el interés. Porque digo que es un cazador, lo que quiere es buscar algo,
Y si ya tú sabes que no vas a conseguir nada, realmente se pierde el interés. Y del Caribe, a ver, entiendo que muchas islas del Caribe, bueno, por ejemplo, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, tienen cosas para coleccionar y demás, pero luego hay muchas, no sé, las pequeñas, las Antillas o esto. Pero eso es lo más interesante. ¿Ah, sí? Oh, sí. Sí, te voy a enseñar ahorita las monedas, porque mira, las islas del Caribe dependían de los situados. Los de España, los que eran controlados por España, venían de México o venían de Perú. Los ingleses, los franceses, los holandeses, venían sus monedas de los países que eran los propietarios de la isla. Entonces, pero dependían de los situados para pagar al ejército que tenían, para hacer construcciones militares, para pagarles a los funcionarios, para todo dependía, porque las islas no producían bastante. ¿Qué sucedía? Cuando llegaba un barco con tela, aperos de labranza, aceite, cosas que no se producían en el Caribe, se llevaban todo el oro y se llevaban toda la plata, porque no había te fío, te debo, ni te voy a mandar el dinero. Entonces se llevaban todo, las islas quedaban en una crisis total de falta de medios de cambio. ¿A qué recurrieron? Pues recurrieron a cuando llegaban los situados, y que venían siempre monedas de 8 reales, los cortaban de distintas formas para crear monedas fraccionarias y al mismo tiempo sobrevaluarlas, para que cuando los marchantes vinieran con barcos de mercancía no les resultara bueno el cambio, porque la plata y el oro siempre fue por el valor, por lo que pesaba. No tenían un valor como hoy en día, que un pedazo de níquel tú le dices vale 100 pesos y vale 100 pesos. No, era por el valor intrínseco del oro o de la plata con el valor del mercado en aquella época. Entonces, con eso limitaron bastante la exportación de las monedas y la circulación. Eso fue muy común en los 1700, los 1800, y hay el caso de Puerto Rico que llega a finales de los 1900. Y te voy a enseñar ahorita porque es fascinante esa serie. Y las monedas en sí, extremadamente raras algunas un poco más, ninguna es fácil. Y la hay en plata, la hay en oro, la hay en cobre. Y ahí ha hecho usted trabajo de campo, entonces, entiendo. No, porque, o sea, es decir, el irte a, no sé, a Montserrat o a Trinidad y Tobago, o a estos sitios, a ver qué se encuentra aquí. Sí, bueno, han aparecido entierros de eso, han aparecido grupos y han salido al mercado. Claro, hay viejas colecciones donde tú aparece una, otra, 2 piezas, o 3, o una, o no aparece nada, pero es 50 años cazándolas. No es cuestión de que hoy tú dices, cojo 10 millones de dólares y voy a salir a hacer una colección. No la haces, porque si no se lo compra alguien que la tiene, no lo vas a conseguir, porque sí son extremadamente raras y muy interesantes. Vale, entonces hemos dicho Así que sí. Para que tú veas, la que parece que es la que menos, es la más interesante de todas. Entonces, hemos dicho que el Caribe, pero claro, hay países en el Caribe tan enormes como México, que claro, es decir, la ceca de... México no es Caribe. El Caribe son todas las islas, son a... Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico y toda la cadena de islitas pequeñas. Eso es lo que se considera Caribe y fue donde eso fue muy popular. Y ahí entonces sería más bien también el circulante que había en estos sitios, y luego otros países donde has citado como Guatemala y México, esos son 2 países que dan para una vida entera Pero esos países eran mucho más ricos y tenían secas, acuñaban monedas, tenían oro, tenían plata, pero en las islas pequeñas ninguna de ellas tenía oro ni tenía plata. Aquí en República Dominicana sí, después se encontró mucho oro, pero es oro, no es oro, a pesar de que hay mucho oro de río, pero no era una cosa como que tú vayas a conseguir una mina entera de oro o una montaña llena de plata como en Perú. Vale. Y bueno, dentro de estos países hemos dicho que lo que más te llama la atención serían las islas del Caribe, incluyendo las Antillas Menores, pero entiendo que estas otras cecas virreinales de Norteamérica te llaman más que a lo mejor lo del sur. Más que Sudán. O sea, por ejemplo, prefieres México que Potosí. Bueno, es que eso es tan... vuelvo y te digo, como me siento caribeña,
caribeño, pues siempre le di la oportunidad. Y la verdad que, mira, creamos un grupo de 5 coleccionistas, que era uno que vivía en Martinica, uno que vivía en Jamaica, 2 que vivían en Puerto Rico y yo viviendo en Santo Domingo, que durante 25 años o más siempre nos reuníamos un fin de semana, teníamos el mismo interés en las monedas contramarcadas del Caribe. De hecho, se hizo hasta un libro, el que vivía en Martinica hizo el libro sobre el oro, las monedas de oro contramarcadas del Caribe. Y lamentablemente estaba ya terminando el de plata, murió y desapareció el borrador y eso no se podía hacer. Ahora, del grupo de 5 sobrevivimos 2, uno que vive en Canadá y está trabajando, en Inglaterra, y está trabajando en hacer el libro porque es un área muy interesante. Hay libros, pero están ya viejos, desfasados. Uh-huh. Bueno, lo que también te quería preguntar es, dentro de toda la inmensidad de monedas que tienes... Pero tú mencionas nada más monedas y no es tan limitado. En la numismática están los billetes, el papel moneda, están las medallas, que las medallas son interesantísimas. Medallas, hay 2 clases de medallas. Hay medallas militares, que son con decoraciones, y hay las medallas para celebrar cualquier cosa. Que nació un bebé, se hacía muchísimo en Cuba, unas medallitas de... Los capillos. Sí, bueno. Los capillos lo llaman en otros, en Perú. Sí, o celebrar cualquier otra cosa. Hay medallas extraordinariamente importantes y valiosas. Uh-huh. Así que la numismática cubre bastante. Y eso también lo cubres. Sí, claro. El tema de billete y de medalla de todos estos países. Sí. La locura es total, no es parcial. Bueno, pues dentro de toda esta locura, ¿cuáles serían tus series favoritas o lo que digas, esto es de lo que más orgulloso me siento? O a lo mejor alguna moneda que te haya costado mucho encontrar, algo que sea, como decir, muy especial. Bueno, eso son como los hijos, ¿no? Uno lo va teniendo y los va acumulando. Sacar uno en especial, ¿qué te puedo decir? No sé, el más especial no lo he podido conseguir. El más especial es el que te falta. Ese siempre es el que más uno anhela. Cuando lo tienes, la posesión, mira, cuando tú sabes que vas a abrir una cosa en una subasta o alguien tiene algo que te va a vender, tú no duermes. Te despiertas a medianoche pensando en la bendita moneda. Una vez que lo compras y lo coges y lo guardas, te puede pasar años y más nunca la vuelves a ver. ¿Y cuál es ese especial que falta? 10 reales de Santo Domingo. Ya sabía que iba a decir. Claro, pues esa es la pieza cumbre de Santo Domingo. Eso a mí, mira, sinceramente es una de las cosas que más me gusta. Pero he llegado a tener una en la mano. Sí. Llegué a tener una en la mano. Pero la tengo retratada. ¿Y no saliste corriendo? Estaba en un museo y me hubiera dado problemas. Yo aquí uno de los temas que más me gusta, ¿no?, de esto del coleccionismo, no sé si estás de acuerdo con esa reflexión, es que no importa cuán grande sea la colección, cuántos recursos contemos, siempre hay algo que anhelamos y no tenemos. Y ese es un poco ese sentido cazador, como has dicho, que el que nos mantiene vivos como coleccionistas. No sé si estás de acuerdo en esa reflexión. O si estás de acuerdo y dices, pero yo preferiría tener la de 10 reales. Sí, obviamente que sí, pero es así. Y eso es lo que... Por eso que te digo, cuando tú completas una serie que no tiene nada que buscar, te cansas de ella y la vendes, como he hecho con muchas cosas. Ahora sí te digo, me arrepiento muchísimas veces de haber vendido algo. Vendí, por ejemplo, los 8 reales de México, de las cuales se conocen 3, y yo no sé por qué lo vendí. ¿De cuál Los 8 reales de México. Del de Carlos y Juana. Sí, señor. Tuve el mejor de los 3 que se conocen. Y lo vendí, no sé por qué. No me pregunte, no sé por qué. El primer 8 reales acuñado jamás. Y el primer acuñado de América. Sí, los primeros que se hicieron en México. Que fue muy, muy breve la serie. Fueron muy pocas piezas. Uh-huh. Bueno, pues se fue y se fue. Esas son de las que no vuelven. Sí, bueno, pero eso es bueno. Y ahí, la otra pregunta... Uno tiene que aprender a vivir sin tenerlo todo, porque no puede llegar al extremo que te amargue, ¿no? Bueno, ok, me equivoqué. A veces uno la pega, otras no. Y entonces entiendo que, supongo que no sea la única moneda que hayas vendido,
¿ahora mismo estás en un proceso de ir vendiendo o solamente que vas comprando unas cosas y vendiendo otras? Mira, sigo comprando y en el ritmo en que compro yo creo que no creo que la colección esté bajando, pero ya estoy viejo, me estoy poniendo cada día más viejo. Y hay cosas que uno debe de venderlas todavía estando vivo, porque es triste invertir una cantidad fuerte de dinero, uno morirse y después venir cualquiera y decirle a la señora, mira, te voy a dar $1,000 por esa colección, que a lo mejor costó 20,000 o 30,000 hacerla y que vale hoy en día mucho más. Entonces hay cosas que no son ya tan importantes, todo tiene su momento en la vida y hay a veces que dejar que las cosas pasen. Otras veces lo que vendió anteriormente, que no vendió sin ninguna razón, no debía de haberlo hecho, pero bueno. Y ahí, bueno, tengo otra reflexión que quisiera compartir y es ¿por qué por qué ese afán de venderlo en vida siempre pensando, y es que mis herederos a lo mejor les engañan? Pero si simplemente hay que dar unas instrucciones, o sea, decir, bueno, mira, está esto existe, entonces agarrad esta parte, se la lleváis a este comerciante o a esta casa de subastas o no sé cuánto, negociad estas comisiones y listo. Se dice fácil, pero no está fácil. Mira, una de las cosas más difíciles que uno tiene es pensar en lo que va a pasar después que uno muera. Pues ya, si estás muerto, estás muerto. No, ya muerto tú no tienes preocupación. De eso estamos completamente seguros. Pero tú no quieres tampoco que lo que tú has invertido tanto y tanto tiempo y trabajo, porque a veces es más el tiempo que uno ha perdido y el trabajo que uno ha perdido que inclusive lo que vale, los viajes que uno ha dado. Yo he viajado a Londres a comprar una moneda, he ido a México, a los Estados Unidos 20 veces, a España, a Europa, y la moneda quizás no valía tanto, más gasta uno en irle detrás de ella, pero uno dice no quiero perderla. Vale, otra de las cuestiones, también es una tensión que tenemos todos los coleccionistas, es el tema de la rareza versus la calidad. Entonces yo no sé muy bien cuál es el criterio de Isaac Ruthman a la hora de adquirir monedas. Sí, en cuanto a la calidad, decir, oye, menos de tal grado no quiero saber nada, o intentar mejorar el grado sea como sea, Bueno, yo entiendo que eso por lo que has dicho antes no es el caso. Hay coleccionistas que tienen el 68 y pagan 4 veces más por tener el MS69, ¿no? O si dices, bueno, yo a partir de cierto grado, si a mí me gusta, está bien. No sé cuál es. Trato de contestarte lo más fácil posible. Una moneda rara tú la coges como venga, porque no tienes choice, no tienes para escoger. Pero eso es experiencia. Si tú te has pasado 20, 30, 40 años coleccionando y tú sabes que una pieza es rara, tú la coges como venga. Ahí no tiene importancia porque es rareza. Es rareza contra condición. Se ha abusado mucho de la condición, sobre todo mercados como los Estados Unidos. En Europa no creo que es tan importante, pero por tenerla mejor, ahora le llaman top pop, que es la mayor, y eso es una locura. Pero, claro, es una competencia que los dealers y las casas numismáticas han lograr una gran competencia entre los coleccionistas. El que tiene más dinero, pues tiene las mejores piezas. Entonces, pero es sencillo porque en el área del Caribe, por ejemplo, es tener la pieza. Claro, la condición es muy importante y uno va tratando siempre de mejorarla cuando son las emisiones regulares. Pero si aparece un 4 reales de Santo Domingo, tú lo agarras y después tú preguntas por qué no pasan todos los días. Entonces, es más importante la rareza que la condición. Ahora, si quieres las dos cosas, vas a pagar caro. Vale, y otra de las cuestiones que, bueno, por lo que he oído de Isaac, es que hay veces que tienes muchas monedas del mismo tipo. Sí, tengo esa y ahora que has citado los 4 reales de Santo Domingo, me han dicho que tienes más de 3 o 4. Bueno, es que... Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Bueno, no, mira, si uno es un coleccionista organizado, uno tiene una moneda de cada tipo. Carlos III, Carlos IV, tiene una buena moneda del primer año, por ejemplo, si lo puede conseguir.
si tú eres demasiado fanático, tú quieres tener toda la fecha de la misma serie. Entonces tú quieres tener las variedades. Y tú quieres tener que si tiene la M de este lado o la tiene del lado de allá. O si tiene una Y en lugar de una I. Y en realidad eso es que a veces no aparece tantas cosas como para que tú lo que tengas que hacer es quizás acumular. Otra cosa es que a veces uno, en el caso por ejemplo mío con las monedas de Santo Domingo, sabiendo siempre que son rarísimas, es hacer una base para después hacer un estudio y establecer las variedades. Y por mucho que eso suceda, hoy mismo me trajeron una de 4 reales con una Y en el Johanna, que no la había visto antes, porque eran muy artesanalmente hechas, se desgastaba muy rápido porque eran a martillazo, eran a golpe, se desgastaban los troqueles, no duraban mucho y hacían uno nuevo. Y utilizaban lo que encontraran a mano, a veces la B es una A, o cualquier cosa que apareciera. O sea que la numismática dominicana todavía sigue dándote sorpresas, después de tantos años. Sí, no para, no para. No para, y cuando las cosas van cogiendo valor, pues entonces van saliendo de todas partes, ¿no? Salen a la luz, pero... Vale, luego está la faceta académica, porque que también la tienes, no solamente es una cuestión de coleccionar por coleccionar. Acaba de citar el tema de que, oye, es que quiero hacer un estudio de estas monedas. Has escrito un libro sobre billetes, también has hecho ponencias sobre coleccionismo, billetes de la República Dominicana. Has hecho ponencias sobre coleccionismo. ¿Cuál sería también tus otros campos de estudio, digamos, como algo más de estudio? Bueno, es que yo entiendo que el conocimiento que uno adquiere o la experiencia que uno adquiere durante todos los años no debe dejarse perder. Entonces, si tú lo puedes plasmar en un libro, en un trabajo académico, en una publicación, pues yo creo que le sirve de base a los que vengan atrás, porque hay información que se pierde, que se desaparece, y una vez que se desaparece, pues se perdió para siempre. Entonces, hay cosas de esas que uno debe hacerlo. El libro que hice con el querido amigo Miguel Estrella fue obra de casi 20 años, porque lo primero fue reunir la colección de billetes. Después Miguel se fajó en los archivos a buscar todo el tipo de información y hemos sacado un libro que en todos los años que ya tiene publicado no ha aparecido casi nada que no esté incluido en el libro. O sea, que ha sido un trabajo bastante completo. Nunca se llega al final, pero si tú tienes 1000 y te faltaron 2, pues yo creo que has hecho un buen trabajo. Bueno, hay que decir que este libro sobre los billetes de la República Dominicana se publicó en el año 2003, me parece. Entonces, bueno, tenemos como un libro de 20 años, ¿no? O sea, y no han aparecido novedades en muy esa poca época. cosa, O sea que... uno o dos billeticos municipales, o digo de privados, billetes en sí. Hay algunas variedades de firmas que no se conocían en aquel momento, pero mínimo. Yo creo que es una obra muy completa. Bueno, y luego otra cuestión es que Isaac Ruthman también colecciona muchas cosas que no son monedas, ni medallas, ni billetes. O sea, también aquí mismo en la sala donde estoy viendo varios cuadros estupendos. Sé que también coleccionas arqueología. Antes has citado el tema de la filatelia, ¿no? Entonces, bueno, sin entrar en detalle en otros aspectos, ¿cuál sería la motivación primero que tienes para coleccionar más, para no centrarte solo en monedas? Y después, ¿cuál es la diferencia entre coleccionar monedas, billetes y medallas en comparación con otro tipo de objetos? Bueno, depende, porque por ejemplo el arte en sí, esa es obra de mi señora, que decía que las monedas nada más las veía yo, que estaban guardadas en una caja fuerte, una cosa, y no las veía nadie. Y empezamos a comprar arte, empezamos a ir a las subastas, empezamos a ir a las galerías, a las exposiciones, y en aquella época aparecían cosas muy importantes y eran relativamente baratas para lo que valen hoy en día, y fuimos haciendo una colección de arte que en algunos aspectos es bastante importante. También está enfocado a Latinoamérica.
son los pintores importantes latinoamericanos, sobre todo los clásicos, la mayoría de ellos desaparecidos. Pero es una colección latinoamericana que cubre desde Argentina, Chile, a México, Guatemala, a Centroamérica, y en los Estados Unidos no. Pero es una colección latinoamericana. Eso es la cuestión de arte. Otra cosa que colecciono también que me gusta mucho, pero hoy en día casi es imposible, es artículos precolombinos, artefactos taínos. Tuve suerte hace muchos años que aparecían muchas piezas. El 90% eran buenas, hoy es al revés, hoy el 90% son falsas. Y acumulé una buena cantidad de cosas de esas porque algo que no entienden en el coleccionista es que uno lo que quiere es preservar las cosas. Yo recuerdo una vez fui al British Museum y iba bien recomendado y me permitieron bajar abajo, como 3 pisos bajo tierra, a ver la colección de estampillas de República Dominicana. Y cuando entramos ahí, un señor prácticamente que parecía que venía de una guerra biológica, sacó los dominicanos. Maravilloso, parecía que lo habían hecho el día anterior, porque claro, ellos lo habían comprado 7, 8 años después de que lo habían impreso, no 120 años, 130 años después. Entonces, el material que ellos usaban para exhibirlo me llamó mucho la atención porque no lo había visto, eran como unos plásticos especiales. Y le dije, ¿dónde se consigue esto? Y me dice, no, eso lo desarrollamos nosotros. Y ahí vieron lo bonito que dijo que me gustó. Le dijo, porque nuestra misión es preservar esto para siempre. Y ese es un concepto que uno no maneja mucho. Para siempre, eso es mucho tiempo. Pero por lo menos se hace el gran esfuerzo de preservar la historia y las cosas importantes por el más tiempo que se pueda. Entonces, los coleccionistas a veces somos mal vistos, parecemos que somos, como le dicen, se traduce hoarding, acumuladores. Pero en muchos casos lo que hacemos es un buen trabajo para la sociedad porque salvamos y protegemos cosas para las generaciones futuras. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que el coleccionista es el que preserva el patrimonio y que esta preservación del patrimonio no debe ser competencia única de las entidades públicas, sino que es la sociedad civil quien fundamentalmente debería ser la cuidadora y la gestora del patrimonio. Pero bueno, eso también es opinión mía. Y como decíamos antes, ¿cuál es la diferencia entre coleccionar en monedas, billetes, medallas y el resto de cosas, o arte, por ejemplo, o arqueología? No hay ninguna diferencia. Son cosas que te gustan, son cosas que tú guardas, que las mantienes. Por ejemplo, el arte a mi familia le encanta, es la que más le gusta, porque cuando se casa una de mis hijas, va al almacén y busca y cuelga buenas obras de arte en su casa. A ellas el arte le encanta a todas. Algunas, numismáticamente, no he tenido éxito con ninguno. Ninguno de los 9 nietos que tengo, que 8 son varones, no tienen gran importancia. Pero el arte sí, el arte le gusta a todos. Bueno, o sea, que ves exactamente igual, no hay una diferencia de mercado, porque yo veo, por ejemplo, que el mercado del arte lo veo como con muchos más picos, como que de repente un autor se pone de moda, sube muchísimo de precio. En cambio, con la numismática lo veo una cosa más estable y con más interés internacional. No sé si es mi impresión o... Yo el arte lo veo desde lejos. Si lo ve como inversión, sí. Si uno lo hubiera visto como inversión, no hubiera coleccionado lo que estoy coleccionando. Si yo lo hubiera visto como inversión, yo hubiera comprado monedas americanas nada más. Monedas norteamericanas en grados altos y hubiera cuatruplicado, quintuplicado mi inversión en 50 años o 10 veces, 20 veces lo que... Estaba leyendo los otros días, vi de 1950 y tanto, por ahí tengo la carta, de una gente en New York que se llamaba Kimball's. Era una tienda por departamento, pero tenía una sección de numismática. Y la carta era dirigida a un coleccionista donde le decía que había recibido su cheque de $5.35 y le estaba ofreciendo una moneda. Le estaba ofreciendo el peso de Cuba de 1870 en plata por $60. Hoy vale 40,000. Y alguna cosa ha sido extraordinariamente ahora.
Si inversión, la mejor es el arte. La mejor ha sido el arte. Mejor el arte que la numismática. Sí, mucho más, porque es un mercado mucho más amplio y es un mercado que no es tan... Es que depende. Yo te dije Estados Unidos, pues en Estados Unidos hay 300, 400 mil coleccionistas, de los cuales hay 2 o 3 mil que tienen todo el dinero del mundo y que no les importa. Pero tú coges República Dominicana, donde ahora somos 50, 70, 80, 100 coleccionistas, que hace 10 años éramos 4 o 5 gatos, y no hay el poder económico ni la competencia. Entonces es el mercado, el que es un mercado muy grande, y lo que es barato aquí, allá sería rarísimo. Vale. En cuestión de consejos que darías a un coleccionista, vamos a poner a un coleccionista medio, o sea, alguien, pues no sé, un padre de familia que tenga sus caprichos y demás, pero que tampoco tenga así demasiado ni tiempo ni demasiados recursos económicos, quiero decir. ¿Qué le recomendarías a la hora de coleccionar monedas, billetes, medallas? Mire, que no se pueda comprarlo todo, que se fije en una meta, que digan yo voy a hacer esta serie para tener algo realmente decente, y no porque si te pones a comprar todo nunca vas a llegar a tener nada. Comprar el libro, que quiere decir el catálogo, leer a base, pues saber lo que estás comprando y no que te enteres lo que compraste cuando lo quieras vender y que ya es muy tarde. Ser selectivo, comprar lo mejor que se pueda. Mientras mejor grado uno consiga, claro que va a tenerlo. Las monedas, mientras tienen un grado más alto, más escasas son. Ahí se va creando la escasez o la rareza. Entonces siempre lo raro es mucho más valioso porque es más escaso. Y que compre lo que le guste, porque eres feliz si metiste la pata, como dicen, pero lo que estás viendo bien. Mire, a mí me ofrecieron un cuadro, por ejemplo, en $60,000 de Frida Kahlo sentada pintando en su silla de ruedas a su médico. Eran $60,000. Hoy eso vale 5 millones o más. ¿Pero qué? ¿Para qué yo quería un cuadro de una señora sentada en una silla de ruedas? Entonces, compra algo, si te equivocas, puedas vivir con ese error. Y hablando de errores, las falsas, ¿cómo hacer para evitar que cuelen falsas? Bueno, se supone que ese es el trabajo de los expertos. Pero los expertos hoy en día, las 2 o 3 compañías grandes que hay expertas en los Estados Unidos, para mí son bastante erráticos y no hay un estándar de calidad, de condición. También tienen miedo hoy en día de cometer un error, de dar como bueno algo malo o algo alterado, y prefieren decir que no tienen decisión. Y yo me digo, entonces, si tú eres un especialista, si tú tienes todos los medios técnicos de tú saber si una moneda es buena o no es buena, ¿cómo tú vas a decir que tú no tienes decisión? O que está indebidamente limpiado. Nadie me ha podido decir a mí qué quiere decir indebidamente limpiado. Y entonces no te le dan un grado. Y así pues, muchas cosas se han vuelto como muy conservadores. Les gusta darle grado a lo común y corriente que es tan barato que nadie lo va a falsificar. Y han perdido lo que antes eran mejores. Para mí antes eran mejores. Hoy en día, esa es mi opinión. Pero ¿y entonces cómo hace el coleccionista para que no le cuelen la falsa? No le queda remedio. Especialmente cuando son resellos, porque a mí eso es lo más difícil. Ya que estoy hablando con un experto en temas de resellos. Mire, yo tuve un problema. El problema más grande que yo creo que ha habido en el mundo numismático con resellos lo tuve yo. Hace unos cuantos años, en una subasta de eBay, compré una moneda. Y la moneda era bastante cara, eran como $20,000. Una moneda de oro contramarcada por una de las islas. Como no sabía quiénes eran la gente, ni mucho menos, ni le iba a mandar ese dinero a nadie que no conocía, lo cité en un banco en Miami, me trajeron la moneda, ya la vi, y estaba encapsulada. Como estaba encapsulada, la di por buena. Y después de esa misma persona fueron apareciendo que era de una viejita que se había muerto, de un sello que se había muerto, y la viejita tenía una colección de eso, y estaba vendiendo una hoy, 2 dentro de 2 meses, y así poco a poco. Y eso creció hasta que compré 25 o 26 monedas, todas encapsuladas. De la viejita.
Yo no, a viejita nunca la vi. Los días que lo estaba vendiendo en New York. Entonces, un día, la misma gente de la casa subasta, de los que hacían en la encapsulación, le mando 4 que ya yo había cogido tanta confianza que las últimas que le compré no estaban encapsuladas. Porque yo decía, bueno, yo la compré, yo la mando a encapsular. Pasaba tiempo, no las mandaba. Un día lo llamo a ellos, le digo, ¿qué pasa? Me dice, son falsas. Le digo, ¿cómo que son falsas? Las 4 son falsas. ¿Cómo saben que son falsas? Fíjese, a veces el mejor se equivoca. Las habían comprado en subastas, donde estaban retratadas. Alguien se le fijó en la mente una moneda que después estaba contramarcada, que tenía un plug y estaba contramarcada y que cuando salió en esa subasta no estaba. Empezaron a revisar y todas las que venían de ese señor determinaron que era falsa. Y ahí estaba yo con 20 y tantas monedas de esas. Me pasé como 3 años para que honraran parcialmente la garantía, pero bueno, eso ya pasó. O sea que en el tema de los resellos y de las falsas, aquí nadie estamos... Hay que tener cuidado. Y aquí nadie estamos libres. Porque estamos hablando de una persona que trata siempre que tenga un buen pedigrí. Si es una moneda que se conocía hace 50 años, que muchas se conocen de tanto tiempo, tienen de mucho atrás, entonces ya es otra historia, porque tiene su pedigrí, tú la puedes ver quizás en un catálogo de hace 20, 30, 40 años, pero este es un periodo en que la tecnología ha avanzado mucho y las falsificaciones se han vuelto más mejores. O sea que no estamos nadie libres, porque si hay alguna persona que lleva coleccionando décadas le cuelan a 20 y tantas monedas, pues entonces... Bueno, porque la confianza que tenía además, a veces como le dicen, a la angurria del coleccionista de quererlo tener todo, ¿no? O tenerlo mejor, y de eso lo aprovechan los bandidos, se aprovechan de ese deseo del coleccionista de conseguir las cosas. Entonces eran relativamente baratas para lo que eran, y con más fe. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la entrevista por mi parte. Jack, no sé si me extiendo demasiado. No, para nada. A mí me ha parecido estupenda y estoy seguro que todos los que nos han escuchado, vamos, están que no pierden palabra. Yo creo que ya lamentablemente no te voy a poder dar las fotografías hoy, porque ya cerraron donde están guardadas en la bóveda. Pero tú vas a ir a las exhibiciones. Uno de estos días las voy a llevar porque eso es muy interesante, súper interesante. Hay algunas, por ejemplo, que parece una pizza, son 11 moneditas cortadas así. ¿Sí? Y la hay de 4, la hay de 3, la hay de 2, la hay que tienen una en el medio cuadrado y 4 pedazos por los lados. Y yo he tenido la suerte y el trabajo de reconstruirlas prácticamente como eran. O sea, has encontrado todos los cachitos de una moneda original. De 50 y pico de las monedas. ¿De 50 y pico? Sí. Sí, señor. Son muchas. O sea, vamos a ver, si ya me parece... Y muchas son rarísimas, muchas hay 4 o 5 conocidas, y ahí tengo yo 4. A ver, vamos a ver. Pero eso lleva la vida. No, si es que en una vida... conseguirlo. Y más todavía, trato de que si es la cara del rey, los 4 pedazos coincidan. A veces uno tiene la suerte que aparecen piezas que están muy desgastadas y tú la puedes poner en cualquier posición, pero si no, trato de que coincidan. Bueno, pues esa te va a gustar. A ver si estas imágenes las puedo adjuntar al vídeo y al artículo que escriba junto con este vídeo, sí, porque desde luego eso es algo único. O sea, si ya me parece casi imposible poder reconstruir los cachitos de una moneda que luego circularon en una isla y vaya usted a saber por dónde aparece cada uno de los cachitos. Se pasó 200 años dando vueltas porque muchas circularon por muchísimo tiempo. Y muchas de esas coinciden exactamente. Coinciden. Si tú la ves y tú ves el hueco, que si tiene una deformación, la piececita tiene una deformación y encajan perfectas. Como un puzzle. Ese ha sido ¿Y cuál es la satisfacción de decir, la pieza que me encanta? O sea, la que me falta aquí para colocarla.
soy el más loco del equipo, diría yo, porque eso no. Pero es interesante porque lo primero que es que te enseñan cómo era la moneda y tú ves cuál era el propósito y qué es lo que hacían con eso. Y tuve la suerte durante tantos años y con el grupo de amigos que teníamos, que como todos éramos fiebrudos, como decimos aquí, prácticamente llegamos a controlar el 90% de las monedas contramarcadas del Caribe que había. Y las intercambiábamos entre nosotros, al morir ellos, uno iba, si no tenía dinero lo cogía prestado, iba a la subasta porque sabía lo que teníamos. Y gracias a eso, a todo ese grupo de coleccionistas del grupo nuestro, pues logramos hacer eso, pero no es fácil. No, como digo, o sea, conseguir completar uno ya me parecería casi trabajo imposible, 50 y tantos me parece una cosa exagerada. Son bastantes, son muchas. Algunas le falta un pedazo. Tengo algunos casos. Tengo una de las islas, por ejemplo, que son 3 pedazos y curiosidad es que la más difícil de conseguir es si te coincide con la fecha. Esas las guarda la gente más, no las sueltan. Pero tengo 2 buenas y una que es falsa. Está completa con una falsa. Claro, dice falsa. Pero, mientras tanto... Bueno, pues no sé, Isaac, si quieres añadir cualquier cosa más. No, diría que coleccionen. A mí me preguntan cuándo voy a dejar de coleccionar. Yo digo que nunca, mientras pueda. Y yo creo que ha sido una parte muy importante de mi vida. Y lo he disfrutado, sencillamente lo he disfrutado porque ha sido algo que me gusta. Bueno, pues nada, yo creo que con estas palabras del disfrute del coleccionismo es la mejor forma de cerrar. De nuevo, muchísimas gracias, Isaac, por recibirme, por esta oportunidad. Gracias a ti. Y por habernos enseñado tanto a los aficionados a la numismática. Gracias de nuevo y espero que les guste a ustedes y que no pierdan la fe que las cosas, las colecciones, uno logra hacerlas. Lo que hay es que ser perseverante y no perder la fe que uno consigue lo que quiera. Muy bien, pues nada. Un saludo a todos. Gracias. Y hasta pronto. Les aviso cuando consiga los días reales de Santo Domingo.